Estamos en comunicación con Martín Goslino. Él es el economista jefe del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial y siempre tiene la amabilidad de atendernos. Martín, muy buenos días. Acá Tomás y Mauro, te saludamos en Radio Urbana. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien por ahí? Muy bien, muchas gracias Martín por atendernos, como siempre. Bueno, con, No, con por favor. este, con este estudio que entiendo, según lo que fui leyendo así medio por encima, no es demasiado optimista en cuanto a la perspectiva futuro, ¿no? Claro, exactamente. Lo resumiste muy bien en tu introducción. Nosotros le hacemos cada 3 meses Ujú. una encuesta a nuestros asociados. La primera que le hicimos posterior al cambio de gobierno fue en marzo de 2024, ¿sí? Y esta última corresponde a junio, ¿sí? De 2026. Y Ujú. lo que vemos es, en primer lugar, un deterioro en la situación general. Nosotros se lo preguntamos en términos de 4 variables: nivel de actividad, cadena de pagos, conflictividad laboral y rentabilidad. O sea, cómo están actualmente en base a esas 4 dimensiones de su empresa. Y ahí lo que notamos es que las principales dificultades se perciben en cadena de pagos y en rentabilidad, que el porcentaje de empresas asociadas con dificultades supera a las que no tienen dificultades en estos rubros en un 34% aproximadamente. Esto es una metodología que nosotros utilizamos mucho, que se llama saldo de respuesta, ¿sí? Ujú. El saldo de respuesta es como si yo después de cada partido de la selección, ustedes le preguntan a 10 oyentes, ¿sí? ¿Cómo jugó Argentina? Sí. Y entonces, el primer partido, suponete, 4 te dicen que jugó bien, otros 4 te dicen que jugó normal, y 2 te dicen que jugó mal. Entonces vos eliminás a los del medio, a los que te dicen jugó normal, y tenés 4 positivas menos 2 negativas, tenés un saldo de respuesta de 2 positivos. O sea, Ok. hay más personas que pensaron que jugó bien que jugó mal. Ahora le pregunto, no sé, en el partido, ponele contra Cabo Verde, ¿cómo anduvo la selección? Entonces, 3 te dicen que jugó bien, otros 3 te dicen que jugó mal, ¿sí? Y el Ujú. resto, los 4 restantes, normal. Entonces haces 3 menos 3 0. Si antes estabas en un 2 positivo y ahora estás en un 0, se deterioró la percepción de cómo jugó la selección. ¿Me Claro, explico? se Ese, entiende. ese ejemplo sencillo sirve para entender esto que voy a explicar ahora. Ujú. Que con la misma metodología, ¿sí? En la primera medición que hicimos, marzo de 2024, la cadena de pagos seguía igual de mal que ahora, o sea, no mejoró en absolutamente nada. Y la rentabilidad estaba en menos 45 y hoy está en menos 34. Mejoró muy poquito y en términos totalmente negativos. Y el nivel de actividad estaba en ese momento en menos 5 de saldo de respuesta y hoy está en menos 16. Es decir, aumentó la proporción de empresas que tiene dificultades en su nivel de actividad, producción, ventas. Me voy explicando, ¿no? Sí. Sí, 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 se entiende perfectamente. Mi, Eso es lo que, sí. eso es lo que nos refuerza esto que estábamos hablando de que se deterioró, sobre todo teniendo en cuenta que el trimestre anterior, marzo, no habían sido tan malos los resultados, como que había habido un mini veranito, digamos, ¿no? Ujú. Pero bueno, se volvió a caer un poco en esta medición. Quería preguntarte, Martín, pensando un poco en otra de las preguntas puntuales que ustedes hicieron en la encuesta, que tiene que ver con cuál creen que es el problema más importante que atraviesan o la inquietud más importante que tienen las empresas locales. Entiendo que tuvo que ver con la situación de la cadena de pagos. Cuando nosotros, mirá qué interesante lo que estás preguntando, porque habitualmente hacemos una pregunta que es: ¿cuáles son las principales dificultades? Menciónelas en un ranking, ¿sí? Bueno, esta vez lo preguntamos distinto. Les propusimos 6 problemas que ya sabemos que siempre se tienen básicamente en una empresa, ¿no? Por un lado, la presión tributaria, la disminución de la demanda, ¿sí? O sea, tener menos compradores, inflación, conflictividad laboral,
y le agregamos costos financieros y acceso al crédito, porque es una de las cuestiones que más nos están mencionando últimamente. Ujú. Entonces, de esas 6 problemáticas, les preguntamos, ¿cuánto lo está afectando cada una de ellas actualmente? ¿Menos que lo habitual, lo mismo que siempre o más que lo habitual? Y acá es donde aparecen una de las respuestas, creo que yo, más reveladoras de esta encuestita que hicimos a nuestros asociados. Porque la presión tributaria y la disminución de la demanda están afectando muchísimo más que lo habitual, en Ujú. un saldo de respuesta del 52% negativo, es decir, el 52% más de empresas que se ven afectadas más que lo habitual por alta presión tributaria y disminución de la demanda. Y uno se pregunta, pero los impuestos no cambiaron demasiado, ¿sí? ¿Por qué es que ahora se está percibiendo más presión tributaria? Y porque justamente había un nivel tributario que era soportable cuando vos tenés determinado nivel de ventas, Claro. producción, pero si la demanda se te cae, el costo sigue estando alto, pero el ingreso bajó, ¿no? Entonces, ahí es donde estas dos se retroalimentan. Y después vienen en un segundo escalón costos financieros y acceso al crédito, con saldos de respuesta negativo en torno al 20%, 11%. Quiere decir que entonces se está transformando el tema financiero, el tema crediticio, en un problema que está comenzando a afectuar más que lo habitual, ¿sí? Y como respuesta, digamos, más optimista de esta pregunta, tenemos que la inflación casi que afecta a nada, es decir, muchísimo menos que lo habitual, un 31% positivo, es decir, para un montón de empresas ya dejó de ser un problema. ¿M? Y Martín, te pregunto por lo que tiene que ver con los costos fijos, especialmente de energía. Si bien no está muy especificado en lo que es la encuesta, ¿lo ubicás más en esa idea de lo que tiene que ver con la afectación por la presión tributaria o por la inflación? Porque uno cuando ha escuchado mucho, especialmente lo que fue en el Teatro Don Bosco, uno de los reclamos venía a acompañar la presión tributaria y el tema de las tarifas y los alquileres, por ejemplo. ¿Dónde ubicarías ese otra arista dentro de lo que tiene que ver con el panorama empresarial bahiense? Bueno, muy interesante lo que preguntás porque esa respuesta que vos mencionás que dieron en el Teatro Don Bosco pareciera bien, bien exclusiva del sector comercial, ¿no? Hmm, Donde los está afectando muchísimo energía y alquileres, no es el caso de la industria, ¿sí? ok. En la industria, por más que lo vamos a ver ahora cuando salga el índice de costos, en estos días, ¿sí? Pero no es el reclamo principal el costo de la energía. La energía hoy se está, por supuesto que es un costo que está alto, como todo, pero me refiero no es lo que más está preocupando, porque la energía es un insumo básicamente para producir. Es decir, yo produzco y consumo más energía, donde cuando tengo menos producción consumo menos energía. En cambio, en el sector comercial, vos fíjate que la energía entren 2 personas o entren 100 personas al local, es siempre la misma. Entonces afecta de una manera distinta, ¿no? Hmm. Entonces vos fíjate que no lo pondría en relación a esta pregunta que estamos mencionando, pero sí esperaría a ver qué pasa con el índice de costos ahora en estos días, porque tenemos un rubro específico de costos energéticos. Lo que habría que preguntarse en ese índice de costos es cómo está el costo energético en relación a todos los demás. Si Claro. fue parejo, si en términos relativos perdió terreno, lo cual sería esperable, pero bueno, si perdió terreno, ¿cuál es el otro que ganó terreno? ¿No? Es lo que queremos averiguar. Así que esperaríamos unos días más y ya tenés un informe nuevo para una nueva nota. Dale. Charlamos con Martín Coslino, economista del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial de nuestra ciudad. Mencionabas y la verdad que se pone compleja la situación ante no haber demanda, problemas con la cadena de pago. Hay un nivel alto de endeudamiento y por eso entendés que se ha complicado el acceso al crédito y hoy el costo financiero comienza a ser empieza a tomar mayor relevancia en la problemática industrial bahiense. Sí, el costo financiero
yo creo que tiene mucho que ver con el capital de trabajo, con el día a día, con los descubiertos. No tenemos medido acá, sinceramente, el nivel de endeudamiento de las empresas. Lo que sí es interesante es que hay, digamos, una retroalimentación entre costo financiero y acceso al crédito que tiene que ver con otra pregunta que hay por acá, más al final, porque viste que en el informe, justamente uno de los principales datos positivos es que todavía persiste un gran optimismo respecto al impacto de las grandes inversiones, ¿no? Hay un 67% de empresas que cree que el impacto de las grandes inversiones en su empresa va a ser muy alto o moderado. Eso es un número muy alto, muy grande, muy importante. Ahora, esas grandes inversiones, si yo quiero capitalizarlas bien en mi empresa, que ese impacto realmente tenga sentido, también tengo que ayornarme, tengo que invertir yo mismo, adecuar mi empresa y demás. Entonces ahí es donde le preguntamos si tiene pensado realizar inversiones. Y bueno, interesante porque un 37% piensa actualizar maquinarias, equipos y demás. Pero acá es donde viene el punto. Todas estas inversiones, en general, se hacen con capital de terceros, es decir, con créditos, ¿no? Es decir, el flujo de dinero de tu propia empresa, uno lo utiliza para los gastos corrientes y se anima a endeudarse, a solicitar créditos más bien, y tiene mucho sentido cuando vos estás pensando que con eso vas a hacer una inversión, vas a actualizar tu capital y demás. Ahora, al no tener un flujo propio, ¿sí?, por esta caída en la demanda y por costos que en relación son más altos y tener dificultades de acceso al crédito, el empresario se empieza a preocupar porque no va a poder invertir o se le va a dificultar más esa inversión para poder capitalizar el impacto de las inversiones grandes que van a llegar a la ciudad. Entonces es fundamental y por eso están pidiendo, por supuesto que el crédito sirve para todo, pero si vos tenés que endeudarte para gastos corrientes y estás en una situación bastante compleja. Ahora, si vos tenés perspectivas buenas y te vas a endeudar para actualizar tu capital, tu infraestructura, tu tecnología, bueno, eso es justamente estás poniendo plata hoy, el costo de esa inversión, en el futuro vos vas a estar mucho mejor. Y ahí es donde está el principal reclamo, ¿no? Un reclamo importante que es decir, necesitamos créditos para poder aprovechar esta situación, así como por ejemplo las personas reclaman por créditos hipotecarios para poder zafar de los alquileres y tener su propiedad y no tener un gasto corriente que es el alquiler, el empresario le pasa exactamente lo mismo. Reclama créditos no para pagar sueldos, sino para modernizar su empresa, ¿no? Te hago una última pregunta. ¿A qué crees que responde ya en una mirada macroeconómica a este empeoramiento de los datos, o por lo menos de las respuestas, con respecto al 26 y llevarte a un lugar casi similar al 24, donde fue pleno impacto de algunos cambios en los ajustes en las tarifas, la devaluación de casi el 120% en diciembre? ¿A qué crees que se terminó con esa expectativa un poco más positiva de marzo del 26 y hoy estás con un nivel de respuesta similar a marzo del 24? Claro, está buenísima la pregunta porque si en el 24 y en el 26 los niveles de optimismo o de pesimismo, como lo quieras mirar, ¿no?, son muy parecidos, la respuesta está en el medio, ¿no? ¿Qué pasó en el 25? Y bueno, lo que pasó es que luego de las elecciones legislativas, las de medio término, hubo un optimismo creciente al haber ganado el gobierno esas elecciones o al haber tenido una buena performance. Hubo como un impulso político también, para decirlo así, un impulso económico, todo junto, que se terminó diluyendo lentamente, ¿no? Había una expectativa muy fuerte de un mejoramiento de la situación, Claro. y eso, pasado el verano, no pasó. Por eso es que fíjate que la medición de marzo no dio tan mal, ¿no? Dio bastante positiva, pero con el correr del tiempo, cuando vos ves que la demanda sigue estando baja,
que los créditos todavía no me son suficientes o no son acordes a lo que yo estoy necesitando, que la presión tributaria en términos relativos es mayor, que no se me mejora la cadena de pagos, bueno, yo tengo un optimismo X, pero lentamente estoy viendo que se me va diluyendo, ¿no? Y además te pongo un agravante, que cuanto más va pasando el tiempo, más nos vamos acercando a próximas elecciones, y acá es un factor que me lo habrás escuchado decir 1000 veces, más cerca estamos del periodo electoral, mayor es la incertidumbre. La incertidumbre lo que hace es paralizar actividad, paralizar inversiones, proyectos. Cuando vos estás tan cerca de una elección, decís, bueno, vamos a ver qué pasa en la elección, ¿sí? Entonces, me parece que al acercarnos a periodos electorales y ver que no se han modificado demasiado algunas de las cosas que el empresario pensaba que iban a mejorar en este interregno, creo que es un factor negativo en cuanto a expectativas, ¿no? Se va diluyendo y por eso hemos bajado respecto a la medición anterior.